Hola a todos y todas, buenos días. Como cada semana, siempre es, de nuevo, siempre es un gusto. A ver, ya estamos, además de los buenos días, pues como siempre, gracias por el interés de seguir acá después ya con unidades. Em, Quisiera decirles que esta fuera la última, pero no, todavía vamos a tener una extra. em, para beneficio de todos y todas, que creemos que puede aportar algún beneficio, que es la presentación de un ejercicio, ¿no? Un ejercicio práctico en el que con Iván y con Alberto, los otros docentes, vamos a irlo haciendo pues paso por paso, básicamente, ¿no? Revisando todos los contenidos, todos los conceptos, todas las ecuaciones que hemos ido estudiando en estas últimas semanas, en las 6 unidades. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Que, que vean cómo ya en la práctica, y solamente para la parte técnica de cómo empezar a hacer un modelo de microsimulación, cómo se hace, ¿no? En eso nos vamos a enfocar. Entonces, vamos a utilizar Excel, no se preocupen, por si no saben o creen que requieren otro software. No, vamos a hacerlo simple. Alberto trabaja siempre en el Excel, entonces vamos a hacerlo ahí. Vamos a utilizar una muestra de algunos hogares de tomada de una encuesta de algún país en el que hayamos trabajado. Todavía no decidimos, bueno, creo que ya decidimos y yo no me acuerdo el país, ¿no? Pero bueno, no importa. Y la idea, pues, es eso, les digo, poner en práctica todos los conceptos, hacer las descomposiciones y construcciones de los distintos conceptos de ingreso, de tal manera que ustedes vayan viendo, bueno, aquí hizo tal, hizo P, hizo PA, esto se relaciona con la ecuación aquella que vimos o con aquel otro concepto, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es como para cerrar el círculo. Entonces, vamos a hacerlo, me parece que el 4 de diciembre. Y ya, ¿no? Con eso cerramos. Entonces, en esta última sesión, perdón, en esta última sesión vamos a revisar, voy a tratar de hacerla muy breve porque quizá no, dado la última, quizá no tiene mucho sentido enfocarse tanto en esta, puesto que en la otra vamos a revisar igual, ¿no? Y de una manera mucho más práctica. Pero sí quisiera cerrar entonces el círculo de exposiciones y webinars eh, dedicadas a los conceptos, a las medidas y a la lógica, ¿no? Entonces, esta última vimos hace una semana o hace 2 semanas, hemos estado revisando, bueno, siempre me gusta recapitular, ¿no? Entonces, hemos iniciado por la lógica de esto, dimos paso a la preparación del terreno para una microsimulación, el diálogo que requerimos con las contrapartes locales, el equipo de apoyo, etcétera, etcétera, las fuentes de información. Y comenzamos, ¿no? Con la lógica y la explicación de los distintos conceptos en lo que toca a la parte de impositiva, ¿no? El efecto que pueden tener los distintos impuestos sobre la pobreza, la desigualdad u otros indicadores, o sobre la recaudación, ¿no? Si el interés de un gobierno es recaudar más, que yo diría que ese es probablemente el 95% de las veces, eh, pues hay partes importantes que son, pues, por supuesto, los impactos sociales, que ese va a ser el interés de otra parte del gobierno y de mucha gente, ¿no? Entonces, digamos, la idea es que estos ejercicios sean comprensivos, que cubran todas estas partes, que traten de maximizar un objetivo, minimizando costos negativos en otro, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí hemos visto la parte impositiva, y a lo que me refería la semana pasada o hace 2 semanas era, más allá de preocuparnos por ejemplo, en aquella presentación, por las ecuaciones que estaban ahí, las identidades, por muy básicas que sean, digamos, son tecnicismos, son identidades formales, ¿no? Que siempre son útiles para saber qué estamos haciendo y para expresar un problema, pero
recordarán ustedes que el foco y en algo en lo que estábamos insistiendo mucho era pues, en la lógica, ¿no? En la lógica de lo que estamos haciendo y en la complejidad de lo que implica una microsimulación. Entonces, en esa complejidad, en la parte impositiva, bueno, es compleja no por las sumas y restas que uno tenga que hacer, y no por cómo uno programe el Excel, sino es complejo porque uno tiene que tener un conocimiento muy amplio, muy claro, muy certero de cómo funciona el sistema impositivo en el país en cuestión, ¿no? ¿Cuáles son las reglas para taxar? ¿Cuáles son las reglas para cobrar impuestos? ¿Quiénes están exentos? ¿Quiénes no? ¿Qué servicios y qué bienes están exentos y qué no? ¿Y cuáles no? ¿Y por qué? Eh, Conocer el número de impuestos que existen, tanto directos como indirectos, las distintas tasas que pueden depender, como explicaba Alberto la otra vez, no solamente de la cantidad, no solamente del precio, sino de la cantidad comprada o del contenido mismo con el que están elaborados los mismos bienes, o por una combinación de ambas cosas, precios y cantidades, ¿no? Entonces es un tema complejo. Y ahí tenemos que tratar de entender cómo funciona el sistema para poder eh, trasladarlo a una base de datos con esta lógica de simulación y poder replicar un sistema, ¿no? Toda la dinámica que existe entre gobierno y hogares, ¿no? Bueno, la parte de hoy podría ser aún todavía más compleja. Eh, Dicen que se me escucha lejos. Tengo el micrófono pegado a la boca. No sé. ¿Ahí me escuchan bien? No, no te preocupes, estamos escuchando bien. Tal vez personas sí puede validar el volumen en su dispositivo. Estamos... Sí, parece que la mayoría escucha bien. Eh, Quizá Olga le tocó, no sé. Bueno, eh, entonces, a ver, esta parte es probablemente aún más compleja em, porque al igual que impuestos, pues hay un montón de programas y probablemente hay más programas sociales y más conceptos de gasto social que impuestos, ¿no? Entonces, eh, debemos, como objetivo, ser capaces de poder entender cómo funciona el gasto en términos de cuáles son los conceptos, el gasto social, en términos de cuáles son los conceptos que están actualmente implementándose, si son transferencias en efectivo o en especie, si son condicionadas o no, quiénes debieran recibirlas y cuáles son las reglas, ¿no? Entonces, en determinar, digamos, en esta labor de poder discernir cuáles son, discernir y entender cuáles son los distintos conceptos, tenemos que meternos a las reglas, ¿no? Porque esto va a ser importante por una razón muy técnica, ¿no? Si en una encuesta de datos nosotros queremos identificar el monto de los hogares, el monto de recursos que los hogares reciben por concepto de una determinada transferencia, pongamos el programa Juntos en Perú, por ejemplo, y resulta que los hogares reportan cuánto recibieron por transferencias en general, sin distinguir entre los distintos programas, bueno, pues es nuestra labor tratar de hacer una descomposición de ese monto total, en términos de, ok, esto reciben por transferencias, vamos a decir, directas, ¿no? ¿Cuántos programas de transferencias directas hay en el Perú? No, pues hay 5. Ok, ¿cómo funcionan esos 5? ¿Quién debe de recibirlos? ¿Son hogares comandados por mujeres? Y si son hogares comandados por mujeres que tienen uno o dos hijos, o además viven en áreas rurales, etcétera. Con base en todos esos criterios y en las reglas y los lineamientos legales de cada programa, es que podemos aplicar todas estas técnicas que revisábamos de estipulación o de imputación de los valores de acuerdo a los criterios, ¿no? De tal manera que vayamos teniendo cada uno de los conceptos identificados y que al final la suma de esos conceptos individuales pues sume el total reportado por los hogares, ¿no?
Entonces, es complejo en términos de que puede haber muchísimos más programas que impuestos. No solamente, como les decía, transferencias directas, puede haber transferencias en especie, como los vouchers escolares o vales para no sé, desayunos escolares, compra de material didáctico, etcétera. Pueden ser condicionadas o no. Por ejemplo, las condicionadas pues, son estas típicas que requieren o que exigen la asistencia escolar, por ejemplo, de los niños, o la atención médica de los niños y de la madre, como condición para recibir una transferencia, ¿no? O pueden ser no condicionadas, como en los años se han estado aplicando muchas, las pensiones no contributivas, ¿no? Principalmente destinadas a aquella población mayor que no cotizó, que no tiene derecho a un sistema de pensión. Y bueno, y de cada una de ellas pues hay un montón. Ahora, porque es importante, ustedes pueden decir por qué no nos quedamos, por qué no nos quedamos únicamente con los impuestos y simular. Al final es una reforma fiscal y el gobierno está interesado en incrementar la tasa del IVA el producto. Bueno, pues simulemos eso y ya. ¿Por qué necesitamos el gasto? Bueno, porque cualquier modificación que ocurra en los impuestos, eso tiene un efecto directo sobre el poder de compra de la población. Así de llano, así de simple, ¿no? Y ese poder de compra de la población, digamos, puede hacer que algunas personas vean deterioro o mejoras, ¿no? O se queden igual, simplemente no pasa nada, en su bienestar. Y como respuesta a esos cambios potenciales en su bienestar, bueno, pues hay una incidencia, hay un rol que el gasto social ahí juega para compensar o para proveer servicios como educativos y de salud que la población simple y sencillamente no puede costear. O, digamos, una persona paga educación privada, pero por una subida extrema en los impuestos, por alguna crisis. Pero vamos a mantenernos en el ejemplo extremo de los impuestos. Suben sus impuestos al consumo, ve afectado su consumo y dicen, no, yo ya no puedo pagar esta educación privada, entonces voy a quizá moverla, voy a trasladar a mis hijos a la educación pública. Bueno, ahí claramente va a haber no solamente un efecto en su bienestar como persona, sino que hay un efecto en las finanzas públicas, ¿no? Hay un individuo más que está absorbiendo, que está consumiendo los bienes provistos por el Estado, financiados por los impuestos, ¿no? Entonces, digamos, es un mundo muy entrelazado, es una dinámica muy enmarañada con efectos directos e indirectos en ambas direcciones, ¿no? Tanto la parte impositiva como la del gasto social. Entonces, por eso es importante revisarla. Y, a ver, hay dos aspectos importantes. Uno es el que acabo de mencionar y el segundo es que el gasto per se es súper importante para los hogares en general, ¿no? Uno, imaginemos a los hogares en pobreza o en alguna situación cercana a la pobreza, digamos, o en pobreza extrema, pues, para poner un ejemplo mucho más drástico. Las transferencias efectivo o en especie que esta población consuma significan un componente muy importante, muy significativo de su ingreso, del ingreso que tienen para vivir en el día a día, ¿no? Es más, puede haber una parte muy importante de la población en algunos países que simple y sencillamente sin las transferencias sociales no tendrían más que algún ingreso o algo significativo. Probablemente no podrían vivir, pues, ¿no? Sin esta parte, pues, ¿no? Entonces, hay dos aspectos dentro de este último punto dentro de esta última importancia del gasto social hay dos aspectos. El de las transferencias directas tiene un efecto, por ejemplo, en aumentar el ingreso disponible.
en muchas medidas, ¿no? Y voy a poner el ejemplo que estaba poniendo la semana pasada. No sé aquí quiénes sean de Guatemala, pero voy a mencionar un poco la evidencia que hemos encontrado en algunos estudios para Guatemala, que es un caso bien significativo y lo menciono justamente por esos resultados. Imaginemos una persona, a las familias en pobreza en Guatemala. Cuando nosotros analizamos, digamos, a ver, tomemos a la población de Guatemala y midamos la pobreza tal cual, ahorita, ¿no? Como vienen las encuestas, como se mide de manera oficial la pobreza. Y obtenemos que la pobreza es 45%, por decir algo, ¿no? Digamos, sí, alrededor del 50%. Vamos a decir que es 45%. Si nosotros hacemos el ejercicio de microsimulación o algún ejercicio de incidencia fiscal, de tal manera que vamos aislando cada uno de los componentes, es decir, cada uno de los componentes fiscales, es decir, nos vamos moviendo entre los distintos conceptos de ingreso que ustedes han revisado en las unidades previas, el ingreso de mercado, el ingreso disponible, con esa lógica. Si nosotros añadimos los montos por transferencias directas al ingreso de las familias y medimos pobreza, podemos ver, por ejemplo, que la pobreza, en lugar de que sea 45, puede bajar a 38%. Es decir, las transferencias per se, en efectivo, pueden tener el efecto solito de que si nosotros trasladamos ese dinero a estas familias, a las familias receptoras, la pobreza en el país va a caer por 7 puntos porcentuales. ¿Sí? Entonces, como objetivo de políticas, pues es maravilloso. Y ya, podemos decir, bueno, pues las transferencias están funcionando perfecto, cumpliendo con ese objetivo de reducir la pobreza y probablemente otros objetivos indirectos, etc. Alejandra Brunet, ¿puedes volver a explicar desde dónde? Ok, todo el ejemplo de Guatemala. Ok, la importancia, el peso que pueden tener las transferencias en el ingreso de las personas. Las transferencias directas en efectivo. ¿Ok? Entonces tomemos el caso de Guatemala. Y lo menciono porque es un caso representativo dentro de varios ejercicios que se han hecho de microsimulación como de incidencia fiscal realizados por consultores en Guatemala como parte del proyecto del Commitment to Equity. Guatemala es un caso representativo en el que las transferencias, en el que el efecto fiscal tiene un saldo que no se observa, genera un saldo que no se observa en el resto de los países. Y esto está muy sesgado por las transferencias directas. ¿A qué voy? Y aquí va el ejemplo. Nosotros asumamos que ahorita medimos la pobreza en Guatemala. O tomamos las cifras oficiales, ¿no? Es 45%. Ok, es 45%. Decimos, bueno, quiero ver ahora cuál es el efecto de impuestos directos, de impuestos indirectos, de transferencias y de los otros componentes sobre la pobreza. ¿Cómo cambia la pobreza cuando nosotros consideramos cada uno de estos aspectos? Asumamos que tenemos el ingreso de las familias, ¿no? Sin haber incluido todavía las transferencias y sin haber descontado los impuestos indirectos, los impuestos al consumo, el IVA y estas cosas. Tenemos el ingreso que ganan las familias. ¿Ok? Ok. Si nosotros sumamos los montos por familia, por persona, de transferencias condicionadas en Guatemala, todos los programas de transferencias, las cifras que voy a decir no son reales, pero esa es la situación que ocurre. Ojo, ustedes pueden checar luego los papers para tener las figuras correctas. El efecto de sumar transferencias directas en Guatemala es una reducción de la pobreza. Y luego medir pobreza, el efecto es una reducción de la pobreza. Digamos, en lugar de 45, ahora es 38%, es decir, las transferencias por sí pudieron reducir la pobreza en 7 puntos porcentuales. Y sí, digamos, tú le transfieres dinero a alguien, el efecto directo, por tanto, es un incremento en su ingreso de bolsillo, que probablemente es mayor que la línea de pobreza, entonces
en automático ya es identificado fuera de la pobreza, ¿no? Tiene un ingreso mayor a la línea de pobreza, entonces está fuera de ella. Entonces, esa es la lógica. Y entonces nosotros podemos decir, pues esto es maravilloso, ¿no? Entonces tiene un efecto súper importante. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esto, porque tiene un efecto importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Guatemala? Ahora, imaginemos a ese ingreso que acabamos al que acabamos de llegar, al que le sumamos las transferencias, ahora quitémosle los montos que pagan las familias por impuestos indirectos y vuelvan a medir pobreza. Volvemos a medir pobreza. Lo que encontramos en Guatemala es que la pobreza, en lugar de ser 45 como era originalmente, o 38 como se alcanzó después de transferencias, alcanza ahora 46. Es decir, el efecto impositivo sobre la población en pobreza en Guatemala es más que compensa los beneficios de las transferencias directas. ¿Estamos? Por eso es que es súper importante ver y analizar todo esto como un conjunto, no solamente cada parte como objetivos separados, la parte impositiva y la parte de gasto o de redistribución, ¿no? Al final, y por eso es la lógica de construir cada concepto de ingreso, porque al final vamos a tener una evaluación del efecto del sistema en su conjunto, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Si vemos únicamente efectos aislados de cada una de las cosas, bueno, eso es súper importante para poder caracterizar, para poder decir si un determinado programa, si una determinada política, si un determinado impuesto es progresivo, regresivo, es pro pobre o no. Y podemos ahí evaluar cada uno de estos programas, ¿no? El tema es, para conocer el efecto agregado, pues tenemos que conocer el impacto combinado de todas las políticas, ¿no? Entonces, hay dos importancias. Una, la de considerar, la de estudiar el gasto. Y dos, la que se debe de estudiar como parte de un conjunto de cosas, como parte de un único sistema fiscal, que incluye lo impositivo y lo redistributivo. Entonces, por eso es importante enfocarnos en el gasto. Eso por un lado, por la parte de las directas. Y dos, por la parte de las transferencias no directas, sino las en especie. Bueno, pues muchos hogares, no solamente los pobres, no solamente aquellos hogares en pobreza, ¿no? Sino en general, para buena parte de la población, pues el Estado provee servicios de educación y de salud, que pueden ser muy costosos, dependiendo de la locación, dependiendo del tipo de educación, etcétera, etcétera. Pero simple y sencillamente lo que hacen, el objetivo de que el gasto provea, de que el gobierno provea estos servicios o preste estos servicios, es simple y sencillamente que muchos de los hogares probablemente no podrían costear servicios similares, ¿no? O sea, es la lógica del gasto social en estos perdón, me estoy distrayendo con preguntas al mismo tiempo que estoy hablando. ¿Tienes datos de las prestaciones que se implementaron en Argentina para no, todavía no. Quizá buena idea mantener las preguntas al final, ¿no? Perdón, porque si no, como estoy viendo la pantalla, me distraigo y quizá distraemos al resto. Guardemos tantito las preguntas y las vemos al final. Entonces, ay, perdón. Bueno, la parte en especie. Pues sí, o sea, lo que les digo, el efecto o la función que cumplen estas transferencias es justamente quitarle esa parte del gasto a los hogares que simple y sencillamente por su nivel de ingreso no podrían cubrir. Entonces, independientemente de la cantidad de ingreso que las familias tengan, acceder a estos servicios provistos por el Estado, por los cuales tienen que pagar solamente algunas cuotas o algunos copagos, pues es una parte importante, es un componente importante de su nivel de bienestar, ¿cierto?
Entonces, por eso es súper relevante. De hecho, y nosotros podemos medir eso, y ustedes lo han visto en la unidad 2, en todo este árbol de conceptos de ingresos, hay un concepto al final, hasta abajo, que se llama justamente el ingreso final, que es cuando después de descontar todos los impuestos y agregar todas las transferencias monetarias, lo que se hace es tratar de monetizar, de darle un valor a los servicios educativos y de salud, por ejemplo, provistos por el gobierno. Entonces, ¿cuánto cuesta proveer estos servicios por persona, por ejemplo? Y una vez obtenido ese monto con base en los presupuestos y en los reglamentos y en las leyes, ¿cuánto cuesta cada una de las personas? Bueno, este monto de lo que cuesta proveerle este servicio a esta persona se lo sumo como parte de su ingreso, porque al final es un ingreso, es algo que está consumiendo sin gastarlo, ¿no? Entonces, como un ingreso imputado, solamente para hacer un ejercicio de ver cuál es el efecto que puede tener la monetización de este tipo de gasto. En pobreza no podemos ver el efecto, porque bueno, ahí tenemos que cómo justificar que eso es parte de una canasta básica de consumo, cuál es el costo, cómo tendríamos que modificar la línea de pobreza, etcétera. Es otra historia. Pero sí podemos ver el efecto sobre la distribución de los ingresos, es decir, sobre la desigualdad. Y lo que vemos, y ahí sí es consistente de país en país, es que se monetizan estos servicios y se mide la desigualdad. Entonces, este gasto social en especie, pues tiene un efecto súper importante, súper significativo para mejorar la redistribución, ¿no? Entonces, bueno, por todas estas razones, estudiar el gasto social, estudiar toda esta parte, todo este componente es súper, súper importante, es trascendental y al mismo tiempo es complejo, ¿no? Por la multiplicidad de factores y políticas que existen. Bueno, entonces hasta ahí con la racionalidad. Veíamos, bueno, Alberto les mostraba en la sesión previa un esquema en el que cómo funcionaba un poco la interacción entre los agentes, ¿no? Los agentes, digamos, tomamos a los hogares y a las personas con el agente gobierno, ¿no? Cómo se cobraban impuestos por la venta o compra de bienes y servicios. El tema con las transferencias, pues es una relación similar, solamente que no va en ambas direcciones, ¿no? O sea, en el caso de los impuestos, bueno, pues los hogares pagan impuestos por los bienes que consumen, y también pagan impuestos por los bienes o por los servicios que los hogares venden, como su trabajo, ¿no? En el tema de las transferencias, bueno, la relación es sobre todo de gobierno a hogares, ¿no? Determinados por distintas características socioeconómicas de los hogares, pues estos son sujetos o no a transferencias de algún tipo, ¿no? Esa es la interacción básica entre los agentes en este sentido. Ahora, ¿cómo focalizar? ¿Cómo asignar transferencias? Ahí es donde hay un dilema. Es un dilema típico, ¿no? Y que ha generado, digamos que ha generado además todo un debate y toda una literatura que ustedes seguramente conocen, ¿no? Porque ha estado muy sonado en los últimos años, ¿no? Que es el debate entre universalidad versus focalización, ¿no? ¿Qué es mejor? Generar una política y dársela a todos, o eso quizá no es tan eficiente desde el punto de vista de los recursos fiscales, entonces probablemente mejor focalizar. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es mejor? Pues ahí no hay un consenso, ¿no? Toda esta literatura y todos estos debates han fallado en alcanzar un consenso, pero básicamente muchos de los resultados apuntan a que, bueno, depende del contexto y depende de las necesidades y depende de las características de la transferencia. En cualquier caso, siempre vamos a tener un dilema de cómo asignar las transferencias. Y para eso este esquemita que tenemos acá pues es súper revelador, ¿no? ¿Cuál es la población objetivo? ¿Qué define esa población objetivo? ¿No? Entonces, uno puede poner tantos requisitos como quiera y eso va complejizando el tema, ¿no? Por ejemplo, si
A ver, quiero marcar acá con algún color. Exacto. Si, por ejemplo, queremos únicamente focalizar una transferencia a, a las personas en pobreza, entonces, bueno, el ser pobre ya es un requisito. Lo voy a poner acá, requisito número 1. Y con este requisito número 1, pues se cubre todo este volumen de personas, que no sabemos aquí cuántas sean, pero es un montón, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, además de eso, tengo restricciones fiscales en mi país, entonces, pues no puedo cubrir a toda la población en pobreza, ¿no? Porque, pues por un lado, tengo gente que no paga impuestos, tengo un quilombo en cómo estamos cobrando, entonces, pues no me alcanza, ¿no? Ya tengo muchas obligaciones de servicio, no me alcanza para cubrir a toda esta población. Entonces, pongamos un requisito más. Bueno, entonces podemos decir que además de ser pobres, pues sean residentes de zonas rurales. Entonces, vivir en áreas rurales es un segundo requisito. Y con ese requisito, pues entonces ahora cubrimos una parte menor de la población, ¿no? Que sería esta moradita. Entonces ya vamos acotando un poco más. Y por ahí alguien puede decir, no sabes qué, pues sí, siendo un montón, y pues no, ya hice cuenta si no me alcanza, ¿no? No me puedo comprometer todos estos recursos para el siguiente año fiscal, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Además de que sean pobres y vivan en áreas rurales, pues son hogares donde están comandados por mujeres y tienen, además, 2 hijos. Entonces, este es un tercer requisito, comandado por mujeres solas y que tienen al menos 2 hijos, ¿no? Entonces, la población objetivo se va reduciendo. Entonces, dependiendo del contexto, de las necesidades, de los alcances del programa y también, por supuesto, lo acabo de notar en esta explicación, de anotar en esta explicación es dependiendo también de las posibilidades fiscales de financiación, pues nosotros podemos determinar qué tipo de transferencias otorgar y a quién, ¿no? Desde la perspectiva del gobierno, ¿no? Entonces, más allá, además de la importancia de estudiar estos temas, de incluirlos en el análisis, porque son una parte importante del diagnóstico, de hecho son una parte central del diagnóstico, y de nuestra obligación como especialistas de simulación o de estos temas, de entender cómo funcionan todos los sistemas, bueno, siempre es bueno conocer un poco cuál es la perspectiva del gobierno, ¿no? Cuál es la perspectiva de los policymakers, que probablemente hay muchos policymakers acá en este grupo, ¿no? Pero siempre nos enfrentamos a este dilema, ¿no? ¿Cómo? Porque mucha gente, o sea, en la práctica uno encuentra argumentos y uno escucha razones y uno escucha muchas cosas en pro de, bueno, pues fácil, transferencias, son efectivas, reducir la pobreza, reducir la desigualdad, ¿por qué no simple y sencillamente se genera una transferencia que no tenga ningún requisito, que simple y sencillamente el único sea la población en pobreza, y entonces listo, pues con eso acabamos con la pobreza o la reducimos significativamente, ¿no? Pues no es así de sencillo, en parte porque hay muchísimos factores que sesgan, digamos, los potenciales resultados, pero sobre todo que quizás sean parte de otro tipo de cursos, no ahorita, pero hay en esta materia yo diría que el principal pues es la restricción presupuestaria, ¿no? Y que tiene que ver con lo fiscal. Y en ese sentido, este tema, el gasto social vuelve a estar entrelazado, es decir, se mueve junto con la otra parte, con la impositiva, ¿no? Entonces no podemos tener una sin la otra. Y debido a estas restricciones fiscales, pues, digamos, no siempre podemos tener estas recomendaciones que uno escucha constantemente. Entonces, este esquema es súper útil justamente, digamos, para pensar, para tener una
una idea de cuál es la lógica detrás de los distintos programas que existen en sus países, ¿no? Probablemente muchos de ellos son, sabemos, ¿no? Es una tradición latinoamericana de muchos años y sabemos que en algunos países, especialmente algunas transferencias, se implementan para cubrir a todo este número de gente sin ningún requisito, probablemente, sí, o probablemente con algún requisito, ¿cuál? Que es el periodo electoral, ¿no? Y no importa cómo estén focalizadas, y no importa todas las fugas de recursos que haya, y no importa no importa su solidez en términos de la sostenibilidad fiscal en el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, en América Latina tenemos una tradición de esto, no es que así sea siempre, es que existen esos problemas, pero una política, digamos, bien hecha, pues debe tomar en cuenta una serie de elementos, incluidos, pues, este dilema, ¿no? ¿Cuánto tengo? ¿Cuál es el alcance que puedo tener con esto? ¿Y cómo maximizo? ¿No? ¿Cómo maximizo los recursos que tengo para atender a esta población que más lo necesita? Y con base, pues, en qué requisitos, ¿no? Entonces, entre más requisitos yo tengo acá, pues probablemente voy a estar atendiendo a una menor población. Entonces, esto generalmente sigue lógicas de escasez de recursos, ¿no? A ver, continuando un poco con esta lógica de la relación entre los agentes, ¿no? Aquí, perdón, esto se nos fue desde la sesión pasada. Aquí no es impuestos, ¿no? Aquí disculpen y ahí si quieren anótenle. Es la relación entre agentes y el gobierno, ¿no? En términos de las transferencias, en términos de las transferencias desde el gobierno hacia los hogares, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos formalizar o expresar aritméticamente estas relaciones? Pues es simple y depende mucho de cuál es el tipo de transferencia que estamos analizando y cómo la queremos identificar en nuestra base de datos, ¿no? O cómo corresponde más bien identificarse en la base de datos. Entonces, no se espanten, no le hagan mucho caso a estas ecuaciones. Es simple y sencillamente una representación de la lógica de la relación entre gobierno con hogares, y cómo, dependiendo de cada tipo de hogar, imaginemos que el colorcito distingue los distintos tipos de hogares, un urbano de algún rural, un pobre de no pobre, alguno de una pareja de solteros versus otro que tiene 4 hijos, etcétera, etcétera. Cómo la relación entre gobierno y hogares, pues depende mucho del tipo de hogares, ¿no? Para determinar qué tipo de transferencia o qué tipo de redistribución de gasto social implementa el gobierno hacia determinado tipo de hogares, ¿no? En términos formales, por ejemplo, uno puede decir, imaginemos que el gobierno quiere darle un subsidio a este hogar en azul, que es un pequeño productor, por ejemplo. Es un hogar que no está en pobreza, pero está cerca de la pobreza, digamos. Tiene un negocio que lo mantiene ahí, fuera de la pobreza, un pequeño negocito en el que vende cosas, produce algo y lo vende, y bueno, ahí obtiene un ingreso para mantenerse fuera de la pobreza, vivir el día a día, ya, ¿no? Aquí el gobierno puede adoptar una lógica con esta ecuación y decirle, mira, voy a darte un subsidio, por ejemplo, a la electricidad, a fin de que puedas aumentar tu capacidad productiva y entonces eso te permita generar mayores ingresos, ¿no? Entonces, una manera de expresar eso, pues simplemente es aplicarle la S, por ejemplo, es el subsidio. La P, como en la sesión previa, era los precios del bien, en este caso la electricidad.
y X es la cantidad producida del bien, por ejemplo, ¿no? O la cantidad consumida del bien, que es la electricidad. Entonces, ok, tu hogar, para producir 10, consumes X cantidad, multiplicada por el precio, es decir, pues pagas tanto, ¿no? Ok, ahora, ¿qué te parece que yo te reduzco ese precio? Que va a ser el precio menos el subsidio. Yo voy a pagar por ti, hogar, cierta cantidad, ese precio, cierto porcentaje. Entonces, ¿cuánto consumes ahora? Bueno, pues sigue consumiendo la misma cantidad que antes, multiplicada por un precio menor. Bueno, pues ahora vas a pagar una factura mensual más baja. Eso, pues te permite, por supuesto, tratar de consumir más, ¿no? Ahora puedes consumir más electricidad pagando probablemente lo mismo que pagabas antes, ¿no? Gracias al subsidio. Entonces, quizá eso te ayuda a tener una mayor capacidad productiva. Pues, digamos, es un tipo político para cierto tipo de hogares, ¿no? Puede ser una política focalizada, porque son hogares que están produciendo, que tienen cierta cantidad instalada para producir, ¿no? O simple y sencillamente son hogares muy pobres que de verdad digamos que no pueden costearse el precio. No sé, imaginemos que el bien acá en cuestión es es el boleto del metro, ¿no? Como en la Ciudad de México, ¿no? Precio del boleto del metro, ¿cuánto consumes? No, bueno, pues yo consumo 8 viajes al día y el precio es 12 pesos sin el subsidio, eh, medio dólar o algo así sin el subsidio. Bueno, pues ¿sabes qué? Te voy a dar un subsidio por 3/4 partes de dólar y únicamente 3 pesos, ¿no? Entonces, ok, pues, digamos, me ahorra de mi ingreso que tengo que parte de mi ingreso que tendría que destinar a mi transporte para trabajar, bueno, pues es una especie de ahorro que puedo utilizar en otro consumo, en el consumo de otros bienes, gracias al subsidio que está aplicando el gobierno. Y en el caso del metro, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues es un subsidio generalizado, ¿no? No hay distinción, a todo el mundo se le da. Estas ecuacioncitas son útiles y las estamos poniendo acá. Una, para simplificar el texto y no tenga que estar leyendo tanto, pero dos, para ilustrar no solamente la relación que existe entre hogares entre gobierno y hogares, sino para que ustedes se las vayan imaginando en términos del trabajo que se hace en una base de datos, ¿no? Acabamos de describir la primera, ¿no? Que es precio por cantidad, bueno, precio, o sea, cantidad consumida por el precio de un bien consumido en un primer escenario, y en un segundo escenario es cantidad consumida por un precio reducido, gracias a un subsidio en un segundo escenario. Entonces ahí hay un diferencial, gracias a una política de subsidios. Por ejemplo, esta es la manera de expresarlo, ¿no? Exactamente lo mismo es esto. Solamente que expresado en términos de proporción, ¿no? 1 menos el subsidio expresado en términos de proporción. Es decir, no te subsidio el 100%, que es el 1, te subsidio solamente un 30%. Entonces, bueno, tú vas a pagar la cantidad de lo que consumas solamente por un 70 del precio, digamos. De hecho, son más o menos equivalentes ambas identidades, solamente que expresadas de manera distinta. La primera la podemos expresar quizá en volumen, en monto, y la segunda en proporción de un impuesto, ¿no? Te voy a subsidiar el 70% o el 80%. Son ecuaciones útiles para ustedes puedan ver cómo se expresan y nos la imaginemos cuando estemos trabajando con una base de datos. De hecho, todo esto va a quedar muy claro cuando hagamos el ejercicio. Y la tercera relación, formalizada en una simple ecuación, pues nada, este es el ingreso de los hogares, la M, por ejemplo, y la S, vamos a decir que es un subsidio, una transferencia que el gobierno otorga sin más, ¿no? O sea, no hay un monto de un precio a reducir, no hay una proporción a reducir de algo, no, es simple y sencillamente un monto que se transfiere, entonces por lo tanto es ingreso más el monto recibido, eso va a ser igual a un nuevo monto, llamémosle un M2, ¿no?
Entonces es un ingreso aumentado, pues, ¿no? Entonces, a partir de estas son las tres típicas relaciones que existen entre gobierno y personas y hogares cuando se trata de transferencias. Cuando estamos hablando de redistribución por la vía del gasto social, sea a través de transferencias directas, a través de transferencias en especie, a través de subsidios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es, digamos, para tenerlo en mente. Entonces, bueno, es a partir de es a través de estos canales en los que opera la relación entre estos agentes, y como les decía, vamos a ponerlos en práctica en esta última sesión. Bueno, subsidios generales, ya lo mencioné, me voy a saltar esta, porque cuyo objetivo básicamente es el que decía, ayudar a la población a que pueda mejorar o aumentar su capacidad productiva o comercial de alguna actividad que tengan, ¿no? Y con ello, digamos, darles alguna solidez en su bienestar, alguna estabilidad en su nivel de bienestar, o quizá empujarlos a alcanzar un mejor nivel de bienestar, quizá sacarlos de una situación tan cerca de la pobreza a una más estable, ¿no? O los subsidios pueden aplicarse a personas, pues, que por supuesto lo necesitan porque simple y sencillamente no pueden costearlo, no pueden asignar parte de su ingreso a ese gasto, simple y sencillamente porque no tienen parte de ese ingreso, ¿no? Entonces, digamos, para las personas a fin de poder funcionar en términos de consumo energético, electricidad, gas, transporte, etcétera, etcétera, bueno, pues también los subsidios son un instrumento que se aplican con esta lógica y que por tanto son relevantes para el nivel de bienestar de las personas y son parte. Si ustedes se lo imaginan, pareciera, porque de hecho a veces, aun cuando he trabajado muchos años con estos temas y puedo decir que los entiendo perfecto, con mucha práctica y demás, de repente pueden ser temas bastante confusos, ¿no? Me acuerdo cuando yo estaba recién empezando a trabajar en estos temas, a identificarlos, tratar de entenderlos, era como, bueno, el subsidio es algo que probablemente el hogar ni siquiera ve. Simple y sencillamente va a un establecimiento comercial de electricidad o a la taquilla del boleto del metro y paga un boleto del metro a un precio que ha conocido al final, que ha conocido siempre, pues ni siquiera está consciente, ¿no? Porque ya es un precio subsidiado, ¿no? Pues no tiene en cuenta. Es parte de su normalidad. Sin embargo, si tuviera que pagar la tarifa completa, dada su condición, o el boleto de metro completo, pues probablemente simple y sencillamente no podría, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, si uno quisiera explicar, bueno, si tú estás pagando solamente pues 2 pesos de un boleto de metro o 3 pesos, pero en realidad este boleto de metro vale 13 pesos, es decir, estás recibiendo un subsidio de 10. Por lo tanto, esos 10 pueden considerarse parte de tu ingreso. Pues ahí es cuando se vuelve un poco disonante, porque pues ¿cómo va a ser parte de mi ingreso? Pues yo no lo tengo, ¿no? O sea, yo no lo he puesto, pues, ¿dónde están? Pues mejor denme los 10 pesos y ya yo decido si me voy a pie o no. O sea, se vuelve un entramado de cosas y de situaciones que digamos, son un tanto complejas, ¿no? Pero, digamos, pues esa es la lógica, ¿no? O sea, es en realidad subsidios y transferencias fungen el papel de sumar al ingreso de las personas algo que en efecto ven, o sumar, entre comillas, al ingreso de esas personas un componente que no ven, pero que sin embargo, sin saberlo, sin ser necesariamente informado ni consciente, pues están suavizando el consumo de algunos hogares para que estos puedan funcionar en su día a día, en sus diversas actividades. Entonces es súper interesante y es por eso la lógica
de nosotros analizar todo este tipo de conceptos de esa forma. Por ejemplo, como el de los servicios educativos y de salud. Uno como ciudadano de un país democrático que funciona, pues uno tiene acceso a la educación y a varios componentes del sistema de salud público, ¿no? Y uno lo toma como dado. Así es, pues ahí está, yo voy y me aprovecho de esto y lo disfruto, pues porque soy un ciudadano de este país y tengo derecho. Y efectivamente, pues tienes derecho constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa provisión de ese servicio, pues tiene un costo individual, ¿no? El hecho que tú vayas ahora a tomarte cuál es tu presión, pues es un costo. Si ese costo lo imaginamos como parte de tu ingreso, y tú tuvieras que pagarlo, probablemente decidirías, no, pues yo no lo pago. Una, o no puedo, dos, o no voy a pagar 300 pesos por irme a tomar la presión, porque probablemente o aplicarme una vacuna obtenida a costo público del Estado, que probablemente el gobierno la compra muy cara y la autora demanda, digamos así, tuita a la población en una campaña en invierno, por ejemplo, vacuna contra la gripe y demás, ¿no? Entonces, probablemente, si no existieran ese tipo de servicios, uno decidiría, pues no lo hago porque es muy cara la vacuna comprada en la farmacia para mi persona privada. No puedo, o no me interesa, o no me cuido, no me mojo, no me enfrío y ya, ¿no? La realidad es que no, la realidad es que en la práctica, para efectos de este tipo de análisis, pues uno debe de considerar esos costos como parte de la población, ¿no? Y es que por eso que existe este último concepto, esa es la racionalidad de este último concepto del ingreso final, porque el gasto social a través de transferencias en especie es un aspecto súper importante en la evaluación del bienestar y de la potencial redistribución del ingreso, ¿no? Y, insisto, la misma lógica aplica a subsidios y, bueno, las transferencias en especie que estaba mencionando. Entonces, voy a dejar hasta ahí esta parte de esta lógica de por qué tomarlo en cuenta, cómo se entrelaza con la parte impositiva, por qué es importante analizarlo. Y más bien voy a trasladar la parte detallada de cada uno de estos componentes de gasto, pues para el ejercicio, para que ustedes vean cómo se va operando. Más bien quisiera yo darme espacio aquí súper breve, y de hecho ya alcancé la hora, pero lo voy a hacer súper rápido, para darles una notita sobre medición de pobreza. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque desde el inicio del curso hemos estado hablando de los impactos en pobreza y mencionando líneas de pobreza y mencionando poblaciones pobres, y entonces uno toma la población en pobreza o la pobreza como dada y probablemente pues no sabemos cómo medirla, ¿no? Y uno habla de, el impacto de cierta reforma fiscal o el impacto de cierto cambio en tal impuesto o en tal programa social sobre la pobreza. Y entonces, pues, la pobreza. Pero probablemente pues ustedes no tienen en cuenta o alguna idea de cómo en efecto se mide la pobreza. Todos estamos conscientes de que existe un volumen y una proporción de población que no le alcanza para satisfacer sus necesidades de acuerdo con un determinado umbral que cambia de país en país, ¿no? Dependiendo de nuevo del contexto, de las necesidades y de los requerimientos de cada uno de los países. Pero probablemente pocos se preguntan, pues, ¿cómo se mide, no? ¿Cómo se hace? Pues es algo que escuchamos en el día a día, la pobreza aumentó, la pobreza bajó, Entonces, esa es una primera razón para meter esta notita, este paréntesis. Una, pues porque lo estamos asumiendo. Dos, porque en una tarea que me parece que se va... No estoy seguro si ustedes la tienen que resolver. Si no, no importa, de todos modos les explico esto. Y si sí, bueno, pues les va a ser útil porque es un requisito para resolver esa tarea. Se va a pedir medir la pobreza, ¿no? En un ejemplo en particular para
cuando estén analizando algunas cosas de los impuestos y el gasto, ¿no? Y 3, pues porque es un concepto que también vamos a revisar en el ejercicio último, ¿no? Es un ejercicio, entonces siempre es mejor que pues, vean cómo llegamos a eso. Y 4, ya de hecho es una cuarta razón, al acordarnos de esto vimos que probablemente es buena idea tener luego un potencial curso sobre medición de pobreza, ¿no? Justamente bajo esta lógica de que todo el mundo habla de la pobreza, pero probablemente no todos y todas entre ustedes saben medir la pobreza, ¿no? Entonces, la idea es poder hacer algunos módulos en el que enfoquemos pues los distintos conceptos, las distintas medidas de la pobreza, tanto desde una perspectiva de ingresos y de gasto, como medidas multidimensionales de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, como entender y desmenuzar qué está detrás de cada una de estas medidas, qué nos dicen y cómo implementarlo, ¿no? Estos son temas re lindos y me parece que pues, además de lindos, son temas re útiles, ¿no? Entonces, bueno, para efectos del ejercicio de esta presentación y de lo que vamos a revisar en el último ejercicio, y para que vean que no nada más hablamos de la pobreza tomándola acomodada, bueno, pues cómo se mide pobreza con 2 pasos específicos. Son 2 pasos críticos propuestos por Amartya Sen en un paper súper famoso de 1976, en el que él propone muchos axiomas y varias propiedades que los índices de pobreza deberían satisfacer a fin de reflejar de una manera comprensiva el bienestar de una población. Bueno, entonces ese paper es súper lindo, muy técnico también. Uno puede identificar 2 pasos trascendentales. Uno que es la identificación, es identificar quién a nivel individual, qué hombre o mujer, niño o anciano, es pobre. Entonces, para eso requerimos pues 2 cosas. Uno, un umbral. A ver, necesitamos una dimensión, que es la que va a determinar el bienestar. Puede ser la escolaridad, puede ser el nivel de ingreso. Vamos a dejarlo en el ingreso. Y 2, identificar cuál es el umbral mínimo para ser considerado pobre o no pobre de acuerdo a esa dimensión. Entonces, si la dimensión es el ingreso, bueno, ¿cuál es el umbral a partir del cual yo puedo ser considerado pobre o no pobre? Entonces, la identificación se queda en lo individual y consiste en simple y sencillamente señalar o identificar a personas como pobre o no pobre. Y eso es todo. Con base en la dimensión crítica y con base en el umbral preestablecido. Entonces, ¿cuál es esa dimensión crítica? Bueno, pues lo vamos a llamar aquí Y, que es el ingreso. Y el umbral crítico, el umbral preestablecido, pues la línea de pobreza. Llamémosla Z, ¿no? Entonces, si queremos medir la pobreza por ingresos, que para efectos de la microsimulación es lo que haremos, y es como de hecho lo estamos haciendo, ¿cuál es el efecto en la pobreza? Una pobreza obtenida a partir del ingreso de las personas o del gasto, ¿no? Esto es una pobreza monetaria. Entonces, si tu nivel de ingreso o gasto es menor, o al menos es el mismo que el valor de la línea de pobreza, pues eres considerado una persona pobre. Si tu ingreso es estrictamente mayor que el valor de la línea de pobreza, pues entonces no eres pobre. Y esa es la identificación individual. El segundo paso es cómo identificamos, cómo nos llevamos toda la información individual a una medida agregada que refleje el bienestar agregado de la población, de la sociedad, en un único número. ¿Me siguen? ¿Cómo nos llevamos cada información individual sobre si alguien es pobre o no pobre a un único número que refleje el nivel de bienestar de una población? Ese paso es el conocido como el de agregación, y esa agregación ha dado pie a cualquier cantidad de índices de pobreza que satisfacen un montón de propiedades, que muestran
distintas cosas como la brecha, como la severidad, como la intensidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, por eso le decía que quizás es importante luego explorar la posibilidad de un curso enfocado a solamente a medición de la pobreza, porque es un tema muy amplio. Pero bueno, estos son básicamente los dos pasos. ¿Quiénes son pobres? ¿Con base en qué criterio? Y dos, eso a nivel individual. Y luego, a nivel de la sociedad, ¿cuál es el nivel de la pobreza, no? Entonces, a nivel individual les acabo de explicar y ahorita voy a hacer un paréntesis acá en la Y, ahorita regreso a él, porque es súper importante. Entonces, si yo ya identifiqué quiénes son pobres con base en el ingreso, vamos a decir acá voy a tomar personas random de esta lista. Alejandra Brunet es identificada como pobre por ingreso. Amarilis es identificada como pobre por ingreso. Y Eduardo Ortiz, que está hablando, es identificado como pobre. Entonces somos 3. Y luego está Amarilis Cueto, Andrés, que no son identificados como pobres. Entonces somos 5. ¿Listo? Hay 3 pobres. La agregación consiste en justamente llevarnos esa información. La Q, 3 pobres, sería equivalente a 3, dividido por el total de población en este grupo, que somos 5. Los 3 pobres más los 2 no pobres, Amarilis y Andrés Miranda. Entonces, el N debe tomar un valor de 5. Entonces, la agregación de esta información individual es básicamente una división entre los que son pobres, la Q, dividido por el total de población en cuestión. Eso nos va a dar una proporción, un porcentaje. Eso es lo que se conoce como incidencia relativa de pobreza o porcentaje de personas en pobreza. Entonces, siempre, cada mañana o cada noche que en las noticias escuchamos la pobreza aumentó, disminuyó, pasó de tanto a tanto, pues es básicamente eso. Ese porcentaje que se refiere en los medios o que leemos en los periódicos constantemente, es esto, es la H. Tiene la H por el nombre en inglés de headcount, ¿no? Que es la cuenta de personas, ¿no? Entonces, estos son básicamente los dos pasos que nos muestran, insisto, y perdón que sea yo tan repetitivo, dos aspectos de la pobreza. La identificación individual, acá, con la identificación, y la identificación o la magnitud del problema visto como sociedad en general, en donde ya están sumadas toda la información individual, ¿no? Entonces, pues es básicamente eso. Ahorita voy a seguir con el ejemplo. Solamente quería regresar acá a un paréntesis en la Y. Y probablemente, si me da tiempo, otro paréntesis con la Z. En la Y hay al menos 2 formas. Este es el ingreso del individuo. Y ustedes me van a decir, ok. Entonces, yo considero el ingreso individual, ¿cómo? ¿Cuál ingreso? ¿Qué ingreso? Hay población que no trabaja y no tiene ingreso, entonces por definición esa población es pobre. Pues no necesariamente. Todo tiene que ver con cómo definamos este ingreso y generalmente en medición de pobreza se utilizan 2, que es el ingreso per cápita, que es el resultado de sumar todos los ingresos que se generan en el hogar y dividirlo entre el número de miembros del hogar. De esa forma, los niños que no trabajan y que no tienen ingreso, pues ahora sí van a tener un ingreso asignado, que es el per cápita del hogar, ¿cierto? Entonces, en un hogar de 5 personas, hay 4 adultos, 3 que trabajan, por lo tanto obtienen ingresos del mercado laboral. Hay un adulto mayor que no trabaja, pero obtiene ingresos por transferencias, por pensiones no contributivas. Y hay un niño que no obtiene ni transferencias y no trabaja y no tiene ingresos. Entonces, el ingreso per cápita del hogar es la suma de esos 4 montos dividido por las 5 personas. Y eso nos va a dar un ingreso per cápita. Ese ingreso per cápita es el que se utiliza para comparar con la línea de pobreza, que es per cápita también. Y entonces poder determinar si un individuo y por ende los demás miembros de su hogar pues están en pobreza o no. ¿Sí?
Ahora, ¿cuál es la otra opción de determinar esto? Ustedes me van a decir, no, pero ¿cómo no me parece correcto que asignemos el mismo monto de ingreso a un niño que no trabaja o a un anciano que no trabaja, solamente recibe transferencias? Perdone. Además tienen edades distintas y probablemente tienen necesidades fisiológicas distintas, ¿no? Entonces no me parece correcto. En efecto, hay toda una literatura y hay todo un debate ahí de que hay que hacer algunos ajustes dentro del hogar. Y esto es lo que se conoce como equivalencia, como escalas de equivalencia. ¿Sí? Yo hago lo mismo. Sumo todos los montos de ingreso percibidos por todos los miembros del hogar, en este hogar de ejemplo que estábamos tomando, y en lugar de dividirlo por 5, que es el número de miembros del hogar, probablemente lo voy a dividir por un número que va a ser menor a 5. Vamos a decir, va a ser 3.5. Ese 3.5 está derivado de ponderaciones que se hacen a los individuos, dependiendo de sus características, de sus condiciones y de sus necesidades. Ese 3.5 es algo que se denominaría el adulto equivalente. ¿Y qué quiere decir con esto? La lógica de esto. La lógica es, un niño no consume lo mismo que un adulto dentro del hogar, por tamaño, por edad, por requerimiento calórico, etc. Un adulto tampoco gasta lo mismo que un niño, porque probablemente ya no va a la escuela, gasta distinto. Pero un niño requiere, además de la alimentación y de la ropa y de requiere gastos en material educativo, etc., ¿no? Un anciano probablemente, un adulto mayor, va a requerir gastos adicionales probablemente, yéndonos con la lógica de las cosas, probablemente va a requerir medicamentos además de todo lo previo, ¿no? Entonces hay metodologías para ajustar, para obtener los factores de ponderación dependiendo del tipo de persona que vive en el hogar. Y es con base en ese factor, es el que se utiliza como denominador cuando nosotros queremos asignar el monto de ingreso por hogar, del hogar. Entonces sumo todos los ingresos y divido no entre 5, que es el tamaño del hogar, sino entre la suma de estos factores ponderados de los individuos, y probablemente me pueda dar un ingreso mayor o menor que el que me daría dividiéndolo directo por lo per cápita. Entonces eso tiene su lógica, ¿no? De que no todos, tiene una lógica conceptual, de que pues no todos los adultos, todas las personas dentro del hogar son iguales, ¿no? Entonces, digamos, hay dos maneras ahí muy ampliamente utilizadas de cómo utilizar este ingreso. ¿Cómo utilizar la línea de pobreza? Bueno, pues ese es otro debate y es otra historia, ¿no? Básicamente, la línea de pobreza tradicional, la básica, pues podemos denominarla como desde la perspectiva de los ingresos, podemos denominarla como la línea de pobreza extrema, que es equivalente al monto de dinero necesario para adquirir la canasta mínima básica de consumo de alimentos para vivir el día a día, ¿no? Y ahí está todo el debate, ¿no? ¿Qué bienes, qué alimentos meter a esa canasta? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? ¿Con base en qué? Bueno, y ahí es donde se complica, porque viene detrás de eso hay toda una serie de estudios, de análisis de patrones de consumo en un determinado momento, en una determinada sociedad. Tiene que ver con los requerimientos calóricos y energéticos del ciudadano medio en ese momento y en esa población, etcétera, etcétera. Entonces, la determinación del valor pues, puede ser algo simple, pero insisto, lleva toda una lógica ahí compleja, ¿no? Que es, a ver, pues un ciudadano medio de este país en este año necesita 2.200 calorías por día para vivir. Ok, ¿qué alimentos me dan al menos esas 2.200 calorías? Tanto, pues te lo dan 3 tortillas, te lo dan 4 chiles jalapeños y te lo dan una lata de frijoles. Listo. ¿Cuánto vale eso en el mercado? Pues tanto, vale 1,000 pesos. Perfecto, esa es la línea de pobreza.
Y hay, por supuesto, una distinción entre lo urbano y lo rural, ¿no? Entonces, digamos, todos estos elementos tienen toda una historia bien compleja, ¿no? Y quizá por eso vale la pena luego revisarlos en un curso exclusivo de medios de pobreza, tanto desde lo monetario como desde lo multidimensional. Perdón por el paréntesis, lo cierro. Solamente quería mostrarles cuál era la lógica de la medición de la pobreza. Entonces, insisto, recapitulo, en el escenario más simple, más básico, la pobreza es medida por ingreso. El ingreso es per cápita. La línea de pobreza está dada, tiene un valor. Entonces, si tu ingreso es menor o igual a la línea de pobreza, eres pobre. Si es mayor, eres no pobre. Listo, identifique cada persona. Y luego para la sociedad, sumo a todos los pobres y los divido por el total de población. Y eso me va a dar un porcentaje. Y aquí vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a asumir que tenemos 15 personas, cada una con su ingreso. La línea de pobreza es 120. La población, por supuesto, es de 15. Entonces yo puedo decir con base en las fórmulas previas que la persona 1 es pobre, la 2 es pobre porque su ingreso es menor o igual a la línea de pobreza, que es 120, la 3 es pobre, la 4 es pobre, estas no son pobres, la 10 es pobre, la 11 es pobre, 12 y 13 y 14 son pobres. Tengo 1, 2, 3, tengo 9 personas en pobreza. Entonces, 9 entre 15, pues es 60%. 60% es la población en pobreza de este país. Puedo lo mismo expresarlo sin contar, puedo expresarlo como una matriz, que eso es especialmente útil cuando estamos trabajando con pobreza multidimensional, ¿no? Por ejemplo, acá el ingreso es una dimensión, pero imaginemos que tengo más dimensiones acá, ¿sí? La escolaridad acá, el servicio de agua acá y otra dimensión acá. Cuando tengo muchas dimensiones, es muy útil considerar dentro de cada dimensión a un individuo como pobre o no pobre para esa dimensión, simple y sencillamente con entradas positivas de una matriz. Entonces, para los que ya dijimos que eran pobres, pues les ponemos un 1, y los que no, pues les ponemos 0. ¿Listo? Si yo saco el promedio de estas entradas de la matriz, me va a dar exactamente lo mismo, 60%, que es la división previa que habíamos visto, ¿no? Esta división previa. Entonces, para no caer en errores y no tener que estar contando y haciendo cosas, siempre, sobre todo si uno tiene una base de datos grande, pues siempre lo mejor es utilizar un enfoque matricial y meterle indicadores de 1, 0, poniéndole 1 a los que cumplan con la condición que estamos midiendo, ¿no? Entonces, pobre 1, 0 no pobre. El promedio de todos esos valores va a ser exactamente la proporción. Ustedes van a decir, pues es exactamente lo mismo, no tiene ningún caso, ¿para qué? Pues sí, parece. Pero cuando ustedes están trabajando con más de una dimensión, tener unos y ceros facilita muchísimo la estimación de las distintas proporciones, ¿no? Es de una manera muy transparente, de una manera muy robusta, pero bueno, eso es historia de otro curso que veremos con mucho detalle, ¿no? Parece que hay entusiasmo en este curso, entre los docentes también lo hemos platicado y parece que es muy pertinente, entonces trataremos de discutirlo más a fondo y planearlo, pues a ver si en algún momento del año del 2018 es posible hacerlo, ¿no? Pero bueno, esta es la lógica, ¿no? Es algo súper simple y seguramente les hice perder 20 minutos ya de su tiempo con esta explicación de la medición de la pobreza, porque seguramente ustedes lo conocen esto, pero pues más vale, ¿no? A fines del ejercicio, si es que ustedes están en el track que tienen que resolverlo, pues siempre es útil. Y si no lo tienen que resolver, pues ya, y no lo sabían, pues ya saben algo más ahora, ¿no? Entonces, pues yo lo dejo hasta ahí. Y más bien, insisto, yo creo que en la sesión que va a ser el 4 de diciembre, que es para el track avanzado y el track básico, todos juntos, donde vamos a mostrar este ejercicio de microsimulación, pues vamos a tocar todos estos temas, ¿no? De la parte impositiva y de la parte del gasto. Entonces, mejor lo dejo ahí y damos
Ya nos pasamos 20 minutos del tiempo, pero voy a dejarlo mejor ahí como para resolver algunas dudas. Ya, muchísimas gracias. Mientras voy a leer algunas preguntas por acá. A ver, sería una buena opción para los que nos interesan este tipo. Sí, perfecto, vamos a transmitirla. Héctor Isaac, apoyo la propuesta, sí. A González, con el ingreso del individuo lo obtenemos con las encuestas de gasto-ingreso. ¿Existen otras fuentes confiables? La más confiable para ingreso individual, ahí sí yo tengo un sesgo, pues lo más confiable son las encuestas, ¿no? Porque las encuestas ya tienen una tradición de años, tienen una consistencia, tienen... A ver, la historia de las encuestas de ingreso y gasto de hogares en América Latina es probablemente uno de los procesos estadísticos más robustos en la historia de América Latina, ¿no? O sea, han estado metidos instituciones como el Banco Mundial de manera consistente, como la CEPAL de manera consistente, en el diseño, en la implementación de estas herramientas, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir, por supuesto, son una muestra y padecen de ciertos errores, Pero yo me atrevería a decir que las encuestas actualmente en América Latina están muy bien hechas, son muy robustas, captan la información que es representativa de la población, y para conocer el nivel de ingreso y gasto de los hogares y de los individuos que conforman esos hogares, yo creo que no hay nada mejor que las encuestas, ¿no? Mi opinión, con base, digamos, con mi sesgo de trabajo con encuestas y por mi formación y por mi experiencia, pero yo honestamente no veo otra fuente distinta a las encuestas de ingreso y gasto que den cuenta del nivel de ingreso-gasto de los hogares de una manera bastante robusta y cercana a lo que es, ¿no? La línea de pobreza no conviene definirla para cada país. De hecho, la línea de pobreza se define para cada país. Esto que comentaba Alejandra Brunet, esto que comentaba sobre la línea de pobreza, que es el resultado, la línea más básica, ¿no? La línea más básica de ingresos, por ejemplo, de consumo, que es el monto monetario equivalente al precio de mercado de algunos alimentos cuyo contenido responde al requerimiento calórico y energético del ciudadano medio en un momento específico del tiempo en una determinada sociedad. Bueno, eso cambia de sociedad en sociedad, ¿no? Los requerimientos de una persona en Bolivia son distintos a una persona en México, a una persona en Chile. Si viven en la parte rural o en la urbana, es distinto. Entonces, sí, de hecho, las líneas de pobreza se ajustan, son creadas en cada país, dependiendo de su nivel de desarrollo, dependiendo de sus necesidades, de sus preferencias y de sus requerimientos, ¿no? Nosotros vemos comúnmente la línea de pobreza de 1.25 dólares por día que utiliza el Banco Mundial, o la línea de 4 dólares por día que se utiliza para medir pobreza de manera comparativa en América Latina, Bueno, esa línea no es... Ustedes pueden decir, pues es arbitrario, ¿no? O sea, ¿cómo utilizar una línea así para todos? No, o sea, a ver, cualquier línea, aunque sea de un solo país, tiene un toque de arbitrariedad, porque o sea, ¿cuál es la lógica de elegir solamente 2.200 calorías en lugar de 2.400, ¿no? Entonces, digamos, todo tiene un cierto grado de arbitrariedad en estos temas, si bien se hace de manera robusta y todo. Pero a ver, estas líneas internacionales están expresadas en montos de ingreso que son comparables, ajustadas por un poder de compra equivalente entre los países, que son los dólares PPP. El hecho de que sea un 1.25 o 4 dólares o 2.5 dólares viene derivado de un promedio condicional. Por ejemplo, la línea de pobreza de 4 dólares que se utiliza en América Latina, 4 dólares por persona al día, ajustados por paridad de poder de compra, es el resultado del promedio condicional al PIB, del promedio de las líneas de pobreza oficiales en todos los países de América Latina. Entonces, si te das cuenta, el punto de partida
son las líneas que definió cada país oficial, con base en sus requerimientos, necesidades, nivel de desarrollo, Tomas un promedio condicional de esas líneas y obtienes un valor cercano al 4, o el 4, que expresado en paridad de poder de compra, pues da cierta comparabilidad, ¿no? Que te permite hacer una evaluación entre países. No hacerlo así, pues te impide hacerlo con la comparabilidad, porque no puedes comparar pues no sé, 20,000 pesos, 25,000 pesos chilenos a los 30 pesos mexicanos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que hacerlo así. La línea mundial de 1.25 es lo mismo. Es un promedio de los 15 países menos desarrollados en el mundo, ¿no? El promedio de las líneas de pobreza extrema de los países, de los least developed countries, ¿no? Entonces, son promedios condicionales, de hecho, ¿no? No es tan directo, es su complejidad y hay toda una discusión, pues, pero es básicamente esa lógica, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, yo tiendo a darle un montón de vueltas en mis explicaciones, pero volviendo a tu pregunta, si cada país determina su línea, ¿no? A ver, ya se me juntaron un montón. De acuerdo con la pregunta de Alejandra, Héctor Isaac, ahí tienen un elemento más que organiza un taller. Sí, y hay un elemento más de contenido para el taller, en efecto. Angelina Ferrante, en Venezuela, el instituto hace cada 6 meses unas encuestas de gastos e ingresos. Casualmente, mi primera parte del año responde a la encuesta. Angelina, sí. Híjole. Sí, bueno, pues sí hay muchos hogares que están muestreados, ¿no? En los distintos países. Sí, de hecho, no sé cómo será en Venezuela, en la mayoría de países, y conozco el caso mexicano y algunos otros, de hecho, cómo se capta el ingreso y el consumo de las encuestas se hace, de hecho, en varias visitas incluso, es decir, se hace a través de preguntas súper detalladas, que no están libres de sesgos y muchas, ¿no? Imagínense el tratar de recordar cuánto gané hace 6 meses, bueno, pues siempre implica un sesgo, ¿no? Más otros comportamientos ahí humanos que hacen reportar más o menos, ese es otro tema, es otra literatura. Pero digamos, las encuestas tratan de hacer ajustes y tratan de hacerlo más, la captación más precisa posible, ¿no? Y por eso la diferencia con un censo. Si ustedes ven algún censo de cualquier país, van a ver que probablemente incluye una variable de ingreso, pero es una variable de ingreso que se captó en una única visita, en una visita que duró 1 hora o 2 horas para levantar el censo y se acabó. Mientras que una encuesta requiere de muchas visitas, requiere un tratamiento de preguntas detalladas, y eso refuerza mi argumento, además, pues que de verdad las encuestas son una muy buena fuente de información respecto del ingreso o consumo de las personas, ¿no? Cuando hay sesgos en las encuestas, bueno, pues hay factores de ajuste también, ¿no? Hay algo que hacía la CEPAL hace algunos años, desconozco si lo sigan aplicando por ahí en algunos par de países en América Central, por ahí siguen haciéndolo, hacen algún ajuste entre el ingreso que se captó en la economía, en las cuentas nacionales, y el ingreso total que reportó la población en la encuesta, ¿no? Entonces, la diferencia muchas veces no es tanta o, digamos, no es tan grande, pues responde a un factor de ajuste. Entonces, bueno, básicamente el ingreso reportado por las familias en la encuesta, pues infla por ese factor a fin de que reporte, de que equipare el mismo monto que captó la economía en las cuentas nacionales para un año en específico. Puede ser un método muy criticado, muchos países dejaron de hacerlo, a muchos les puede gustar, muchos lo pueden justificar, a mí en lo personal no me gusta, me parece que no hay que inflarlo. Hay otro tipo de ajustes que probablemente no requieran inflarlo, pero bueno, digamos, no por ello las encuestas dejan de ser robustas y bien informativas, ¿no? A ver, o sea, estoy tratando de leer las preguntas, es que estoy leyendo una y cuando alguien escribe y manda un mensaje, pues se me baja toda la ventana, entonces me pierdo. A ver,
Todo esto para decirles que es un poquito complicado ver todas las preguntas. Entonces, por eso es que estoy empezando de las últimas, ¿no? A ver, aquí hay alguna otra. Alejandra Brunet. Primera que hizo Alejandra. Datos de las prestaciones que se implementaron en Argentina para los estudiantes. ¿Qué resultado tuvieron? No. No tenemos esos datos y no hemos hecho el ejercicio para Argentina todavía. Pablo pregunta, ¿el dilema central de la propuesta de renta básica universal sería de naturaleza fiscal? Bueno, pues tiene la naturaleza, más bien yo creo, y todo el debate, pues es un tema de equidad, ¿no? O sea, es darle, es un derecho, ¿no? Las personas en una determinada sociedad tengan como derecho el mínimo nivel de ingresos para funcionar, digamos, ¿no? Que tenga además toda una lógica que esa renta básica sea al menos superior a la línea de pobreza, El tema es que sí, tiene una contraparte fiscal, ¿no? No, más bien yo más bien creo que el objetivo es social, pero pues tiene una contraparte fiscal, y algunos otros economistas de otra escuela, bueno, no de otra escuela, algunos otros economistas podrán decir, bueno, y también tiene una contraparte productiva, ¿no? Porque si tú le das entonces este ingreso, pues vas a desincentivar el empleo, vas a desincentivar la participación laboral, la gente ya no va a querer trabajar, en el largo plazo va a tener un impacto sobre la productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Veamos, hay todo un debate ahí. A mí me parece que es social y sí tiene un dilema ahí de cómo financiarlo, ¿no? A ver, ¿qué más? Antonio Zurita, me gustaría al final tener una aproximación teórica al caso de Cuba y los subsidios. Por otra parte, tener una opinión del profesor sobre el concepto de renta básica. Eso está discutido. Bueno, Antonio, esa la acabo de dar. De Cuba, la verdad es que no tengo conocimiento de Cuba. Digamos. Sí, no me atrevo, ¿no? No. Me declaro completamente ignorante de los subsidios y de las políticas fiscales en Cuba. Prefiero no opinar porque no sé, ¿no? A ver qué más. A ver, perdón, es que insisto cuando... A ver. Ok, ya estoy otra vez en la de Cuba, Diego Leiva. No, luego... Sí, son confiables, sí. Q es la suma de todos los sí, exacto, Alejandra. A ver. A González, con el ingreso del individuo existen fuentes confiables. Marco de Jesús, yo creo que los ingresos por transferencia de subsidios no se debe considerar como ingresos en el hogar. Bueno, creo que expliqué. Sería bueno escuchar tus razones de por qué no, o conocerlas. Quizá podrías compartirlas en el foro, Marco de Jesús. O sea, no es que per se se sumen, ¿no? A ver, yo creo que los ingresos por transferencias y subsidios no se debe considerar como ingresos en el hogar. Claro que son ingresos en el hogar. O sea, si tú eres una persona que recibe transferencias del programa Oportunidades, ¿no? Suponte que eres un jornalero agrícola que ganas 800 pesos al mes, ¿no? Tienes 3 hijos, tu esposa trabaja también como jornalera y obtiene 700 pesos al mes, entonces eso ya hace 1.500. Entonces podemos decir que el ingreso total de ese hogar es 1.500, menor a la línea de pobreza, ¿no? Porque per cápita sean 750, no importa, es una población que está en pobreza, pues, ¿no? Si son beneficiarios por cumplir por cumplir varios requisitos, son beneficiarios, varias características, son beneficiarios de una transferencia directa como oportunidades,
oportunidades vamos a asumir que les transfiere 1,200 pesos a condición de que los chiquitines vayan a la escuela. Que esos 1,200 sumen a los 1,500 que ganan por la vía del mercado laboral, pues eso es ingreso. O sea, es parte de su ingreso. Es parte de su ingreso que van a utilizar para consumir, para vivir. El subsidio, imaginemos que un pequeño productor consume 100 kilowatts de energía eléctrica y la energía eléctrica vale 10 pesos por kilowatt, entonces pues hay que hacer matemática ahí. Pero el gobierno le dice, ¿sabes qué? Consume 100 y pagas 10 pesos por cada kilowatt. ¿Qué te parece? Que sigue consumiendo. En lugar de que pagues 10, vas a pagar nada más 5. Yo voy a pagar los otros 5. Para ti, al final del mes, tu cuenta va a ser un ahorro de 5 pesos por kilowatts, lo cual te va a permitir consumir más o seguir consumiendo lo mismo, por tanto ahorrar eso. Si eso no es parte de tu ingreso, la verdad es que no sé entonces parte de qué podría ser, ¿no? O sea, al final es parte de recursos disponible para consumo, para vivir, ¿no? En ese sentido es cuando yo pongo las transferencias y los subsidios como parte del ingreso, ¿no? O sea, pero insisto, a mí me cuesta verlo de otra manera por como yo lo veo por estos temas, ¿no? Quizá tú lo ves de una manera distinta, sería interesante escuchar o leer tus razones. Pablo Fregoso, estas herramientas, ¿cómo se aplican cuando se trata de otros de los ODS que no están relacionados a la pobreza? Pregunta complicada. Porque, a ver, esta herramienta sí tiene un impacto muy específico, ¿no? Que es pobreza, desigualdad. A ver, estos ejercicios tienen un impacto muy específico que es sobre pobreza y desigualdad vista desde lo monetario, ¿no? Y tienen un efecto importante sobre finanzas públicas, ¿no? Toda esa contraparte, sobre cómo financiar programas, cómo implementarlos, cómo cobrar, qué no cobrar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, digamos, esta herramienta es muy poderosa en todo este entramado de cosas, ¿no? De políticas e intervenciones fiscales desde la vista de los impuestos, como por la vista del gasto social y la redistribución, y al final los efectos que esto puede tener en tres cosas, en las finanzas y la pobreza y la desigualdad. Hacia otros objetivos, bueno, no es tan directo, ¿no? Más bien, tú puedes, digamos, aplicar este tipo de herramientas con una lógica, por ejemplo, como lo hicieron, por ejemplo, unos colegas en Chile cuando estábamos haciendo estos ejercicios. Cómo la política que está implementando el gobierno de Chile en este momento orientada orientada a aumentar la participación laboral, o sea, en efecto la incentivó, bueno, entonces ahí creas un modelo de microsimulación que considere el comportamiento de los hogares a respuesta de políticas específicas, medibles, ¿no? Para la cual tienes la información para medir su efecto, participación laboral, una transferencia, y ver cómo la población reacciona hacia esas políticas, ¿no? Entonces sí, digamos, puedes adaptar estos modelos no solamente que tengan como objetivo el impacto en pobreza, desigualdad o finanzas públicas, sino también que puedes ver el impacto medido a respuesta de los hogares para distintos temas. Un caso es el de participación laboral, probablemente puedes ver otro que tenga que ver con el medio ambiente. Pero una aplicación tan comprensiva y no monetaria hacia otros ODS, pues me parece un poco más complicado, ¿no? Ahí quizá más bien se requieren ahí otro tipo de herramientas, como las que vimos, de hecho, en el curso previo sobre los combos, ¿no? Más bien cómo identificar combos de potenciales
políticas a ser aplicadas que si se atacan todas en combo, pues uno logra un objetivo mayor, más significativo que atacar o implementar políticas de una por una de manera independiente, ¿no? A ver, ¿qué más hay? Marco de Jesús, Eduardo, eso se ha pretendido hacer en México para tratar de artificialmente bajar la pobreza y aún así no se ha reducido. Bueno, yo ahí la verdad es que difiero. O sea, o sea, partir de que las transferencias y los subsidios se hacen para artificialmente bajar la pobreza es un statement muy fuerte, ¿no? Que descalifica el trabajo de gente muy respetuosa, muy respetada en el diseño de justamente de programas y de transferencias, subsidios que se han hecho en el país y en otros países que no responden a ciclos electorales y que no se han hecho desde el gobierno, sino son trabajos y políticas que se han hecho desde la academia y desde organismos independientes, ¿no? Y cuyas evaluaciones también independientes y autónomas tienen muy buenos resultados. Entonces, híjole, decir que se han hecho para artificialmente bajar la pobreza me parece fuerte, ¿no? No dudo, como lo mencioné de hecho en la presentación, que de hecho una práctica de varios países es que efectivamente muchos programas y muchas políticas de transferencias y de subsidios, algunas, ¿no?, se hacen justamente en coincidencia con periodos electorales, etcétera, ¿no? Sí, pero, o sea, eso es cierto, ¿no? A ver, y aún así no se ha reducido. A ver, regresando, bueno, eso me parece fuerte y reconozco que en tiempos electorales puede haber algunas prácticas dependiendo de las personas. Algunas de estas políticas funcionan, han funcionado muy bien. El tema es, ojo, dicen ustedes, o dices tú, Marco de Jesús, bueno, y Héctor Isaac, bueno, sobre todo Marco de Jesús, que pues la pobreza sigue igual. Sí, pero la pobreza sigue igual, no por las transferencias. No sé si estabas cuando puse el ejemplo de Guatemala. Y la importancia, justamente la importancia como policy maker y la importancia como analista para no evaluar o no emitir opiniones y juicios de valor de una determinada política como ente, como aspecto independiente. O sea, la importancia está en ver todo el sistema en su conjunto, ¿no? Explicaba el caso de Guatemala. Yo no sé si estabas ahí cuando expliqué el caso de Guatemala, que las transferencias por sí mismas pueden bajar la pobreza hasta en 7 puntos porcentuales, por ejemplo. Sin embargo, cuando uno mete la influencia de otros impuestos, la pobreza regresa a su lugar, ¿no? Entonces se nulifica. Entonces no es que las transferencias sean ineficientes, lo que pasa es que hay un sistema impositivo que es regresivo. Entonces no hay un diálogo entre ambos sistemas, ¿no? Pero eso no quita que las transferencias tengan un efecto positivo en reducir la pobreza. Esa misma lógica de ver el sistema en su conjunto como en efectos agregados puede aplicar a justamente el tema que estamos discutiendo acá. O sea, no es que la pobreza no haya bajado en México por transferencias. De hecho, buena parte de los logros que ha tenido México en la reducción de la pobreza tienen que ver con transferencias sociales. O sea, recordarás, si tú ves la típica gráfica del Coneval, en México la pobreza cayó de manera sostenida entre 98 hasta 2006, ¿no? Cuando se aceleraron muchos de estos programas sociales y ¿no? Bien focalizados, etcétera. Que ahorita la pobreza haya regresado a eso, me parece que no responde, me parece que poco tiene que ver con que esos programas no sirvan o que esos programas más bien estén hechos para artificialmente bajar la pobreza. A mí me parece que responde mucho más a un tema de productividad y de mercado laboral, productividad de la economía y de mercado laboral, ¿no? O sea, que no ha tenido, de hecho, los efectos
de reducción de pobreza que se han visto en otros países, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, durante el último boom de los commodities, ¿no? Toda América Latina redujo la pobreza y México se quedó estancado. Y eso no tiene que ver con programas sociales. De hecho, los programas sociales pueden reducir la pobreza, pero al mismo tiempo otros factores pueden estar nulificando efectos, ¿Qué ha fallado? Dice Héctor. O sea, a ver, ojo, yo aquí de entrada yo no estoy defendiendo los programas, solamente estoy diciendo que me parece fuerte decir que estos programas se han hecho para reducir artificialmente la pobreza y ni así se ha logrado. Muchos de estos programas se han hecho por gente fuera del gobierno, gente respetada, gente con vocación, gente interesada, con propósitos reales, auténticos, y dentro del gobierno por políticos y hacedores de política también muy serios y muy comprometidos, ¿no? Entonces, pero no es mi punto, no quiero ni defender ni el uno ni el otro. Hay programas también que son muy malos, hay programas que son completamente regresivos, hay programas que responden al ciclo electoral, sin duda. Me parece que el problema no va para ahí. Me parece que el problema el problema de la pobreza en México está más relacionado no con los problemas, sino con el crecimiento económico, con la incapacidad que ha tenido la economía mexicana para despegar. Así de simple. Y lo pueden, o sea, esa es mi opinión y ese es de hecho mi diagnóstico, ¿no? Es un tema de productividad, la productividad en México está estancada por muchísimos años. Hay un tema de captura política, ¿no? Hay tema de desigualdad en el poder, ¿no? Que hace una captura que tiene, digamos, efectos adversos sobre las capacidades productivas, pues las capacidades de productividad que impulsan a la economía mexicana, y poco tiene que ver con los programas. Más bien, yo creo que si muchos de estos programas no estuvieran, probablemente estaríamos hablando de peores situaciones entre la población en pobreza en México. Me atrevería yo a decirlo. Híjole, se está poniendo bueno esto y hay un montón de preguntas, pero lamentablemente son 6:20, son 4:20 acá. Bueno, no sé qué hora es allá, para mí son 4:20 y en 10 minutos tengo que empezar el otro webinar con el otro grupo. Entonces, por supuesto, no me va a dar tiempo de responder a todas. No sé si, a ver, aquí déjenme ver un par de preguntas más rápido. ¿Dónde te podemos contactar? Ahí me pueden contactar. No, perdón. Ahí, en el J. A ver, pero denme chance tantito, porfa. Tú, Héctor, mándame un correo a mi mail y ahí yo te respondo. Porfa, mientras, quisiera yo responder un par más, pero para poder hacerlo necesito subir en la ventana y si alguien más escribe, me va a bajar la ventana y no va a poder leerla. Porfa, denme chance, no escriban para poder yo subir y que no se me baje la ventana y poder leer un par más, ¿no? Bueno, Pablo Fregoso estaba comentando sobre el mismo tema. Sí, coincidimos. Además, hablan también de los subsidios y hay cuántos subsidios. Bueno, muchos de los subsidios no están. El objetivo de los subsidios no es reducir la pobreza solamente, ¿no? Es suavizar el consumo de pobres y de no pobres. Y hay algunos más regresivos que otros, ¿no? Por supuesto. Pero digamos, la naturaleza de los subsidios no es necesariamente no es solamente reducir la pobreza, de hecho. A ver, déjenme leer alguna más. Sonia Tequia, una familia de estrato medio conformado por madre, padre y 2 hijos de menos de 10 años en etapa escolar. Si los 2 padres pierden su trabajo siendo el único ingreso de la familia, no logran satisfacer las necesidades básicas, físicas, psíquicas básicas de una vida digna, pero si tienen un activo en este escenario,
si no logran conseguir ingresos, deberán vender su departamento para cubrir necesidades básicas. Entonces existen potenciales pobres. Solo que se está dando tiempo en llegar a la línea. Pues sí, a la línea de medición. Pregunta, ¿por qué tan confiable sería una encuesta de cada 6 meses? Por la pregunta de Angelina, ya que en México tarda mucho en realizarse el censo. Héctor Isaac, pues sí, tarda mucho en realizarse el censo. Tarda cada 5 años, que de hecho es un lujo si lo comparas con lo que hace el resto del mundo, o la mayoría del resto del mundo. Los censos se levantan cada 10 años. En México se levanta cada 5, desde el 90. Entonces en realidad es un lujo. Pero de nuevo, el censo para medir pobreza pues es muy malo. Más bien el censo es un tema de medir otras cosas. Las encuestas que son especializadas en esto se levantan cada 2 años. En México, en otros países cada año. La ventaja de levantarlas cada 6 meses, pues no te aporta mucho porque depende de la estacionalidad. Si tú la levantas, ¿cuándo 2 veces en el año? Tienes que ser muy cuidadoso de eso, ¿no? Si la levantas en diciembre, pues tienes un problema de estacionalidad. Por la época, si la levantas a medio año, dependiendo, también puedes tener un problema ahí de las vacaciones del verano y cierta estacionalidad. Entonces, decidir cuándo es importante. Y no estoy seguro que te pueda apoyar mucho, te pueda aportar muchísima más información de la que ya te aporta un anual. Argentina es un país que la levanta, me parece que es el único en la región que la levanta cada 6 meses. Tienen un diseño interesante y una construcción interesante, está bien. Pero además cada 6 meses pues es súper costoso, ¿no? Una encuesta de ingreso, gasto como la de México, es extremadamente costosa. Uno, que a diferencia de muchas del resto de América Latina, no solamente levanta ingreso, levanta gasto. Requiere de un montón de visitas para hacer preguntas bien detalladas de todas las fuentes de ingreso y de todos los bienes que consumiste. Y 3, se hace con representatividad a nivel estatal. Entonces la muestra es mucho más amplia. Y la información es muy detallada y eso vale millones y millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, hacerla 2 veces por año, pues me parece que no. Los recursos fiscales son más limitados que eso. E insisto, no sé si tendría sentido. No sé si aportaría algo más. Considerando todos los efectos de la estacionalidad dependiendo de cuánto tú la levantes, ¿no? Bueno, colegas, quisiera yo responder mucho más. Bueno, exacto. República Dominicana levanta exacto, ese es el otro caso. Gracias, Francisco. Cada 6 meses, abril, septiembre. Sí, abril, septiembre son buenas épocas, de hecho, ¿no? De hecho, creo que la mexicana se levanta en septiembre, me parece, también, o en agosto, no recuerdo. Bueno, pero sí, Argentina y República Dominicana levantan cada 2 meses. Ahora, Héctor, una que sí se levanta, de hecho, cada 3 meses, es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es una encuesta fabulosa, solamente capta información de la población del mercado laboral, ¿no? Sus hogares. Pero esa encuesta es justamente la que utiliza el Coneval para predecir, es una medición de la pobreza con base en el ingreso laboral, algo que denominan el índice de tendencia laboral de la pobreza, o algo así, que sirve de hecho para predecir en dónde va a estar la pobreza una vez que la encuesta de ingreso y gasto de los hogares sea publicada. De hecho, es una encuesta buenísima y generalmente, o sea, la pobreza de la encuesta del ENIG, que es la principal encuesta que capta ingresos laborales y no laborales, reporta lo mismo que ya había predicho antes la encuesta de ocupación y empleo. Es una encuesta excelente. Además es un panel rotativo. Puedes seguir a los mismos individuos durante un año, durante un periodo de un año, ¿no? Que te permite un montón de cosas. Entonces, esa sí se levanta constantemente, ¿no? Y es representativa a nivel de los estados también, me parece. Insisto, no es tan amplia en términos de todas las fuentes de consumo y todas las fuentes de ingresos, es solamente los ingresos laborales. Pero para predecir pobreza eso es espectacular. Se llama ENOE. ENOE y es publicada pues por el INEGI, ¿no? Me parece. Es de libre descarga, ¿no? Todos los datos en todas estas encuestas en México, Héctor y así, ¿quién era el otro colega? Marco de Jesús, son de libre descarga, ¿no? Te metes y puedes descargar los microdatos y
en distintas plataformas, ¿no? Me parece que en Stata o en Data Access y últimamente creo que el Coneval ha estado publicando en R también con los DUFAS y todo. Bueno, pues eso, colegas. Seguramente se me fueron más preguntas. Por ahí, si hay alguien que me pueda apoyar en la escuela con recopilar estas preguntas y yo luego se las respondo por el foro, estaría muy agradecido. Me tengo que desconectar porque en 5 minutos empieza el otro. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos, escuchamos el 4 de diciembre. Muchísimas gracias a todos y todas. Tengan un excelente día.